Bueno, muy buenos días. Cuando vosotros estéis preparados, comenzamos. ¿Estamos? Muy bien, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria de prensa y sobre todo también muchísimas gracias por la labor de seguimiento, de información que venís realizando en torno a esta 17ª edición del Premio Europeo Carlos V y también por todas las actividades que realiza la Fundación Juste y, por lo tanto, agradecidos, como no, por vuestra labor. Antes de anunciarles en quién recae esta 17ª edición del Premio Europeo Carlos V, sí me gustaría hacer una breve alusión al contexto europeo en el cual se otorga este premio, porque creo que es importante de resaltar. Nos ha tocado vivir tiempos convulsos. Cuando creíamos que una guerra no tendría cabida en suelo europeo, nos hemos encontrado con la invasión rusa en Ucrania y, por tanto, esto ha vuelto a rajar los principios y valores fundamentales en los que se sostiene la Unión Europea, básicamente el de la paz. Los desafíos que Europa debe afrontar para preservar su prosperidad e independencia no tienen precedentes en la historia más reciente de la Unión Europea, que a su vez ha contribuido al periodo más largo de estabilidad, de paz, de prosperidad de nuestro continente. Europa se asienta en la defensa de unos valores que trascienden fronteras para universalizar la libertad, la igualdad, la solidaridad y la justicia. Europa es, por tanto, la defensa de todos esos valores. Dentro de poco menos de 2 meses, más de 370 millones de europeos estamos llamados a votar. Y esto es importante porque juntos vamos a decidir el futuro de Europa. Los ciudadanos hablan con su voto para decirle a las instituciones europeas qué camino debe seguir Europa y el lugar que ésta debe ocupar en un mundo en el que actualmente se está redefiniendo. Europa es un proyecto común que construimos entre todos y necesitamos faros que nos iluminen, ejemplos que con su empeño nos muestren que se pueden hacer muchas cosas para afrontar los retos que todos tenemos. En esta encrucijada histórica, donde se está perfilando el nuevo tablero geopolítico mundial, se necesita un proyecto fuerte y unido como es el de la Unión Europea, una Europa sólida que sepa dar respuesta a los problemas. Los europeos no debemos perder de vista que nuestro futuro se construye desde la unidad y tampoco podemos olvidarnos que nuestros valores y nuestra fe deben ser inquebrantables en lo que se refiere a la democracia, a la libertad y a la igualdad. La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Juste instituyó el Premio Europeo Carlos V precisamente para reconocer a personas, organizaciones, proyectos, instituciones o iniciativas que hayan contribuido al conocimiento general y engrandecimiento de los valores culturales e históricos de Europa o al proceso de integración de la Unión Europea. Por eso, para mí, es un gran honor anunciarles hoy que la 17ª edición del Premio Europeo Carlos V recae en el excelentísimo señor don Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo desde el año 2011 al 2019 y presidente del Consejo de Ministros de la República Italiana entre los años 2021 y 2022, por su liderazgo al frente del Banco Central Europeo, que permitió afrontar una de las mayores crisis que ha vivido la Unión Europea desde su creación, poniendo en marcha una serie de medidas contundentes y arriesgadas que lograron, en plena recesión de la economía europea, mantener la fortaleza del euro y la autonomía del Banco Central Europeo, así como salvar la moneda única, permitiendo que Europa saliera fortalecida de la crisis. Mario Draghi, con su incansable labor y dedicación, ha demostrado ser un pilar fundamental en el fortalecimiento de la Unión Europea. Su visión y liderazgo han sido absolutamente cruciales en momentos de incertidumbre económica y su compromiso con la estabilidad y la prosperidad europea es, sin duda alguna, indiscutible. Cabe igualmente destacar la manera ejemplar a través de la cual ha promovido los principios éticos europeos como ejes centrales
de la gobernanza económica, destacando su extraordinaria capacidad, previsión y diálogo al servicio de la Unión Europea, así como su atención y apuesta por la juventud como garante del futuro de Europa, cometidos que van más allá del ámbito estrictamente económico. Todos estos méritos, y por supuesto más que atesora, le hacen a juicio del jurado merecedor de esta 17ª edición del Premio Europeo Carlos V. Personalidades como Mario Draghi, que se esforzaron con su labor en fortalecer el proyecto europeo en tiempos muy difíciles, se convierten en ejemplo para seguir construyendo una mejor Europa. Solo me resta expresar desde aquí mi agradecimiento al excelentísimo señor don Mario Draghi y, a continuación, el director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste les puede dar más detalles en torno a este premio. Muchísimas gracias. Gracias, consejero. Buenos días. Les proporciono alguna información complementaria a la ya amplia que les ha facilitado el consejero y les informo que este año, en el procedimiento abierto de proposición de candidaturas, tanto por parte de instituciones como por parte de ciudadanos y de ciudadanas de toda Europa, hemos recibido 28 propuestas con un total de 15 candidaturas. Propuestas que han venido de Andorra, Bélgica, España, Francia, Italia y Rumanía. El jurado, tras la votación correspondiente y en virtud de los méritos que ya ha desgranado el consejero, pues ha concedido el Premio Europeo Carlos V en su 17ª edición al excelentísimo señor don Mario Draghi. Quiero añadirles también que el Premio Europeo Carlos V no finaliza el día de su entrega por parte de Su Majestad el Rey al galardonado, sino que con posterioridad la Fundación Yuste convoca 10 becas para todos aquellos doctorandos europeos que estén realizando una tesis doctoral sobre el tema que proponga el candidato, el galardonado a partir de su entrega, y 10 personas, 10 doctorandos y doctorandas que, tras un proceso de concurrencia competitiva, se reunirán en Extremadura dentro de unos meses para analizar, abordar y estudiar el tema que el galardonado, el señor Draghi, nos proponga a partir del día de la entrega del premio. Es un conjunto de estudiantes, de doctorandos europeos, que conforman la red Alumni de Yuste y que al final integran ese sustrato de reflexión, de pensamiento que da prestigio a Extremadura en toda Europa. Por mi parte, nada más, y si el consejero lo considera oportuno, quedamos a su disposición para las preguntas que tengan a bien. Así es. Hola, sí, buenos días. Quería saber si, porque se baraja la posibilidad, si la fecha de entrega del premio será la misma o con motivo de las elecciones europeas habrá algún cambio. ¿Y cuándo sería? Se está barajando en estos momentos que sea el 14 de junio. No es una fecha que esté cerrada a día de hoy, pero estamos trabajando para que pueda ser el 14 de junio. Sí, buenos días. Como en anteriores ocasiones, el acto estará presidido por Su Majestad el Rey. ¿También se está barajando eso? Así es. Está en agenda de la Casa Real a la espera de confirmar definitivamente la fecha. Como digo, se prevé que sea el 14 de junio y estaría presidido por Su Majestad el Rey Felipe VI. Sí, ayer conocíamos que precisamente el monasterio ha recibido el sello Patrimonio Europeo. Me gustaría que hiciéramos una valoración de ambos, por favor. Pues en nombre de la Junta de Extremadura, como ya ha podido hacer la presidenta, máxima satisfacción por este reconocimiento que sin duda alguna sitúa al monasterio en algo que los extremeños ya conocíamos y que conocía toda España, pero sin duda alguna que tengamos este reconocimiento donde son monumentos, patrimonio muy destacados, muy selectos, nos posiciona en un lugar que yo creo que no solo nos merecíamos, sino que también va a aportar en el futuro un valor añadido. Estará la presidenta recogiendo ese sello con la directora de Paradores
y es un día de alegría para todos los extremeños porque se reconoce a nivel europeo pues la grandeza de nuestro patrimonio, todo lo que somos y todo lo que podemos llegar a ser. Y por parte del director, por supuesto, también. Sí, añado solamente que es un honor y un privilegio, primero para la Fundación Yuste, por ser quien gestiona las actividades que se desarrolla en el Monasterio de Yuste, es un prestigio para Extremadura y también es un prestigio para España dentro de Europa. Tengan en cuenta que esto es un largo proceso que ha durado varios años. Cada país concurre con una sola candidatura. Se hace primero un proceso interno. Todas las comunidades autónomas proponen, no es solamente un monumento, es un monumento con memoria europea y ligado a actividades europeas. Extremadura propuso el Monasterio de Yuste con la Fundación Yuste y tras un proceso de selección de toda España, la comunidad autónoma seleccionada fue Extremadura con Yuste. La propuesta de España a la Comisión Europea fue Yuste y en ese otro proceso europeo, junto con otros monumentos y actividades, Yuste ha recibido ese sello de Patrimonio Europeo, que es el cuarto monumento español que lo recibe en toda la historia. Con lo cual, pueden entender que tanto es un privilegio y es un honor y que además nos obliga mucho en el futuro a mantener ese nivel de excelencia que creo que distingue actualmente al Monasterio de Yuste y a las actividades que se realizan allí. Muy bien, muchísimas gracias.